Compañeros, buenas noches. Buenas noches a la sociedad. El día de hoy voy a exponer sobre el VIH, ¿no? Un tema un poco amplio que he tratado de simplificarlo lo máximo posible. Bien, comencemos. Bien, no se pasa. Ya, bueno, generalidades. ¿Qué es el virus del VIH? Primeramente, el virus del VIH es un virus tipo ARN perteneciente a la familia Retroviridea, de género lentivirus, del cual existen dos tipos, el VIH tipo 1 y el VIH tipo 2. El VIH tipo 1 es el VIH pandémico, es el más frecuente de todos y en nuestro medio no es la excepción. El VIH tipo 2 más está confinado a nivel de continente africano. Ahora, el VIH tipo 1 tiene tipos, tiene tres en realidad, el M, el N y el O, del cual el tipo M es el más frecuente y el subtipo es el tipo B. Ahora, el VIH va a infectar principalmente a las células de tipo CD4, macrófagos y células dendríticas, ¿no? Siendo las más frecuentes las células de CD4. Ahora existen tres mecanismos de transmisión para la infección del VIH. La transmisión sexual, la transmisión vertical, que es de madre a hijo, y la parenteral, de las cuales la transmisión sexual es la más frecuente, es la que más se da en nuestra actualidad. En cuanto a la transmisión vertical, se puede dar durante el parto, se puede dar durante el embarazo también, pero es más frecuente que se dé durante el parto, durante el trabajo de parto. Ahora bien, vamos a hablar un poco de la estructura del VIH, ¿no? ¿Qué podemos observar acá? Este es el virus del VIH. Como pueden observar, el virus del VIH está compuesto por una capa lipídica externa, que viene a ser la envoltura. Y además presenta una cápside de forma icosaédrica, tiene 20 caras, y dentro de ella tiene dos filamentos de ARN. Esto es lo principal que debemos conocer sobre el VIH. Ahora, ustedes pueden observar un centenar, acá en la imagen, un centenar de proteínas, pueden ver genes. Acá lo más importante y lo que debemos saber es que este VIH va a contar con 3 genes estructurales. Estos son los principales que debemos saber. El gen GAG, el gen POL y el gen M. ¿Ya? Ahora bien, vamos a hablar uno por uno. ¿Ya? El gen GAG tiene que ver con las estructuras internas del virus. Está acá. Principalmente a nivel de la cápside, ¿no? ¿Por qué? Que en la cápside vamos a encontrar a la proteína P24. Que esto va a servir para el diagnóstico, que lo vamos a ver más adelante. Es muy útil actualmente en el diagnóstico. Ahora, el gen estructural POL. El gen estructural POL permite expresar las enzimas del virus. Son 3 enzimas que son las principales y estas funcionan a su vez, son útiles en la replicación del virus. Son 3, como les venía diciendo. La transcriptasa reversa, la integrasa y la proteasa. La transcriptasa reversa va a ser la encargada de transformar este ARN, porque el virus es un ARN. Va a ser encargada de transformar el virus ARN, el material genético ARN, lo va a cambiar al ADN. Nosotros estamos acostumbrados a ver que normalmente va de ADN a ARN. Pues no, ahora el virus hace lo inverso. Va de ARN a ADN. Es por eso que esta enzima se le llama transcriptasa inversa, ¿no? La segunda enzima importante es la integrasa. ¿Qué hace la integrasa? La integrasa se va a encargar de la integración del ADN, la integración del ADN, el nuevo ADN viral, a el ADN del huésped, o sea, de la célula CD4. Y la proteasa. La tercera, que tiene que ver mucho ahora en la maduración final de los nuevos virus que se van a replicar, ¿no? Estos son, como pueden ver, las 3 cosas principales, ¿no? Y ahora el tercer gen es el gen EMB. El gen EMB se va a encontrar en la envoltura, nivel de la envoltura, ¿no? Y ¿qué va a expresar? Va a expresar a 2
glucoproteínas, la GP120 y GP41, que van a estar como prolongaciones a nivel de la envoltura. Son 72 prolongaciones mencionadas en la bibliografía. Ahora bien, vamos a repasar un poco. Les venía diciendo que el virus del VIH, perdón, va a estar compuesto por una capa, pero sería doble capa lipídica externa, que es la envoltura, su cápside, que es de forma icosaédrica, y su material genético. Además, este virus del VIH va a contar con glucoproteínas en su alrededor, hablando en la envoltura, ¿no? Este paso es muy importante, ¿ya? Ahorita les voy a explicar más. Ya. Venía diciendo, esta es la envoltura del virus del VIH. Y acá en la envoltura, gracias al gen M, que va a expresar dos glucoproteínas, la glucoproteína GP120, que es acá, que está graficado de anaranjado, y la glucoproteína GP41, que van a ser en forma de unos bastoncitos, por así decirlo, que se van a unir con el CD4. Acá el CD4, este lo he graficado como el CD4. Este es el CD4 y tiene su receptor, el receptor del CD4. Este receptor del CD4 se va a anclar, se va a unir con la proteína GP120. Y esta va a ser la primera interacción que va a tener el virus con el virus del VIH con la célula CD4. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar esto. Va a ocurrir que el virus del VIH se va a unir al receptor CD4 mediante su glucoproteína 120. Esa va a ser la primera interacción para que el virus pueda ingresar, ¿no? Pero para que pueda ingresar, aparte, también tiene que haber unos correceptores. ¿Y cuáles son estos correceptores? Son dos en realidad. El correceptor CCR5 y el correceptor CXCR4. Una vez ingresado el virus a la célula CD4, una vez que el virus ha ingresado, va a comenzar a replicarse. Ahora, la tasa de replicación del virus es muy alta. Se menciona que la replicación viral es aproximadamente de 10 a la 9 a 10 a la 12 por cada VIH por día. Entonces, la replicación es realmente altísima, ¿no? Entonces, esto explica por qué no ha habido quizá una vacuna, ¿no? para el VIH después de tantos años, porque más o menos del VIH va desde los años 80, que se va estudiando. ¿Y por qué? Porque a más replicación es más probable de que el virus vaya mutando. Es por eso que, como va mutando el virus, es difícil de que exista una vacuna. Entonces, lo que hace es un tratamiento retroviral, que ya lo veremos más adelante. Ahora bien, acá está nuevamente, ¿no? Nuevamente graficado lo que ocurre. Esto es muy importante. Entonces, como les venía diciendo, acá está el receptor, la glucoproteína 120, GP120, tiene que tener contacto con el receptor CD4, que en el caso acá lo han graficado con este palito, digamos. Tiene que tener contacto, y esa es la primera interacción que ocurre. Y esa unión hace que participe a su vez en los correceptores, los que les venía mencionando, el CCR5 y el CXCR4. Y esta triple interacción hace que recién haya esa unión de membranas entre el virus y la célula CD4. No sé ustedes si han escuchado el caso el paciente de Berlín, el paciente curado del VIH. Era un paciente que tenía leucemia y también tenía diagnóstico de VIH hace ya varios años. Entonces, al paciente le hicieron un trasplante de médula ósea por su leucemia. Y le hicieron de un donante que justo tenía esta anomalía. Tenía una anomalía acá, a nivel de estos correceptores.
de los correceptores CCR5 y CXCR4. Entonces, al haber esta anomalía, el paciente terminó curado, porque ya no existía esa interacción con el virus del VIH, y al final, con el tratamiento Targa, al final fue eliminando el virus de su cuerpo. Es el primer paciente curado, lo pueden revisar, que es muy interesante el caso. Ahora bien, acá está un poco mejor graficado, bueno, ya, siguiente. La historia natural de la enfermedad, de la infección del VIH. Acá quiero representar cómo es que funciona esta historia natural de la enfermedad. Esta historia de la enfermedad es en un paciente al cual no ha recibido ningún tratamiento. Entonces, ¿cómo empieza? Primero empieza con una infección, ¿no? Una infección primaria, donde nosotros podemos observar una elevada carga viral, como podemos observar acá, graficada de rojo. Una elevada carga viral con una disminución, una caída en el CD4. Así inicia la enfermedad. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta principalmente con unos síntomas, con fiebre, malestar general, puede haber linfadenopatía, dolor de garganta. Mucho se asemeja con un problema más respiratorio. Entonces el paciente piensa que quizás ha sido un resfriado, nada más, ¿no? Luego habrá una caída de los niveles de la carga viral y un aumento leve del CD4. Y entrará a una fase de latencia. Como podemos ver, la fase de latencia más o menos dura entre 8 a 10 años, 8 a 15 años, dependiendo de la bibliografía, ¿no? Que luego, la etapa de latencia, que luego, como veremos más adelante, esta carga viral irá aumentando, hasta que podemos encontrar otros síntomas generales le llaman. ¿Y estos cuáles son? Principalmente la baja de peso, el cansancio, anemia, etcétera. Y mientras tanto, los niveles de CD4 van a ir disminuyendo, ¿no? Y van a aparecer, por ejemplo, las enfermedades oportunistas. Las enfermedades oportunistas generalmente aparecen con un conteo de CD4 inferior a 200. Y al final va a ocasionar la muerte. ¿Pero por qué ocurre la muerte? Por estas enfermedades oportunistas principalmente. Ahora bien, estas son las manifestaciones clínicas de la infección aguda del VIH, o sea, la primoinfección, la infección primaria. Principalmente lo que encontramos es lo que menciona UpToDate es fiebre, existe fatiga, existe mialgia, erupción cutánea, dolor de cabeza, faringitis, sudoración nocturna, diarreas, etc. Pero principalmente la fiebre, lo que menciona. Ahora, en cuanto al diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, se recomienda en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico primero tienes que tener la sospecha, ¿no? La sospecha de un paciente con VIH que haya tenido un posible contacto con una persona que ha tenido VIH, ¿no? Entonces tú le haces rápidamente el diagnóstico. Entonces le aplicas una prueba, lo que te menciona UpToDate es iniciarle con una prueba de ELISA, la ELISA de cuarta generación, la que está actualmente utilizada incluso acá también en nuestra guía del MINSA también la mencionan. Y bueno, si sale negativo, pues no tiene enfermedad, se descartó la enfermedad. Pero si es positivo, lo que te menciona es repetir la prueba. Se repite la prueba. Lo que menciona es repetir la prueba ¿para qué? Para ver si es VIH tipo 1, pero VIH tipo 2, y dilucidar cuál es exactamente, ¿no? Pero como les venía diciendo, en nuestro medio el VIH tipo 1 no es tan frecuente, es el más frecuente, y en realidad el VIH tipo 2 no existe en nuestro medio. Entonces, se realiza la segunda prueba para confirmar. Perdón, segunda prueba. Y luego, la prueba confirmatoria, lo que nos han enseñado siempre, la prueba confirmatoria es el Western blot, ¿verdad? Bueno, en UpToDate lo que mencionan es que te piden carga viral, ¿no? Para ver si es negativo o positivo, si
que existiera alguna duda, ¿no? O si la segunda prueba saldría negativa. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las pruebas de ELISA, ¿no? Rápidamente. El periodo de ventana, exactamente, el tiempo aproximado de la positividad. Podemos ver que conforme ha pasado el tiempo, las ELISAs han ido mejorándose. Ha pasado una ELISA de primera, a una ELISA de segunda, a una ELISA de tercera, hasta una ELISA de cuarta generación, que es la que actualmente tenemos, ¿no? Esta ELISA, como podemos ver, todas estas ELISAs lo que miden son anticuerpos nada más. Anticuerpo, la primera mide anticuerpo, inmunidad G, inmunoglobulina G. En una infección, ¿qué es lo primero que se activa? No es la inmunoglobulina M. Es por eso que antes, miren cuánto era su periodo de ventana. Entre 35 y 45 días. Era mucho. Ya para la segunda generación, igual también, te medía anticuerpos IgG. Pero ya en menor proporción era un poco más especial. Igual, 25 a 35 días era el periodo de ventana para que recién salga positiva la prueba. En la tercera generación, ya te medían anticuerpos tipo IgM e IgG. Ya acá es un poco más rápido, en 20 días. Pero ahora actualmente, esta ELISA de cuarta generación te mide anticuerpos y te mide el antígeno P24. ¿Recuerdan dónde estaba este antígeno P24? Se encontraba en la cápsides, ¿verdad? ¿Y por quién está dado? ¿Por qué gen? Por el gen GAG, ¿no es cierto? Bien, ¿y en cuántos días es el periodo de ventana? En 15 días. Ahora, el Western Blot, actualmente, nosotros nos enseñaron que es la prueba confirmatoria. Bueno, y para los exámenes también, te dicen la prueba confirmatoria para el VIH, el Western Blot. Pero si se pueden dar cuenta, también te mide anticuerpos, lo mismo que hace el ELISA de cuarta generación. Y el tiempo de ventana aproximado es de 35 a 50 días, o sea, es mucho y ya no tendría validez. Por eso actualmente la guía del MINSA, la del 2018, ha cambiado y ha cambiado también el diagnóstico. Ahora vamos a ver más adelante. Además, la prueba de carga viral menciona que 50 copias, o sea, te mide hasta 50 copias. Menos de 50 copias es indetectable. Miren, esta es la guía de 2018 que les menciono del MINSA, ¿no? Que te grafica en realidad 3 escenarios principalmente, ¿no? Miren, te grafica 3 escenarios y se va a hacer así. Le saca la primera prueba reactiva, que sería la ELISA de cuarta generación, a tu paciente. Luego, la segunda prueba, y la segunda prueba, que es la confirmatoria, si sale positiva en las dos, sea la ELISA o sea la rápida, mencionan, este es el diagnóstico para el VIH. El segundo escenario, sale la prueba rápida o la prueba de ELISA sale positiva, pero la segunda prueba te sale negativa, sería un resultado discordante. Entonces, ¿qué se hace? Lo que te dice es hacer una prueba confirmatoria, como puede ser el caso de un inmunoblot o de carga viral. Si te sale positiva, diagnóstico de VIH. Y la tercera prueba, el tercer escenario es cuando te sale, tienes un paciente con síntomas de VIH y le sacas la prueba y te sale positiva. Sale positiva, ya no es necesario de que le hagas una segunda prueba y definitivamente es diagnóstico de VIH. Y lo que te menciona también la guía es que una vez diagnosticado tienes una semana para tratarlo, para inicio de tratamiento en un plazo no mayor a una semana. Ahora, en cuanto a la clasificación, en el año 93 y hasta ahora lo utilizan en realidad. Esta clasificación clasifican al virus del VIH en 3 categorías. Categoría A, categoría B, categoría C. Mencionan que todo lo que es categoría C y menor de 200, menos de 200 CD4 es categoría SIDA. Eso es lo que te menciona la CDC. Ahora vamos a ver qué patologías asociadas están dentro
para una clasificación A, una clasificación B o una clasificación C. En realidad la clasificación B es una clasificación más de descarte, es como que todo lo que no está en A ni en C. Ahora bien, en cuanto a qué denominamos estadio SIDA nosotros. Una persona con VIH tiene SIDA cuando presenta cualquiera de esas enfermedades. Son muchas, yo quiero que solo se prendan estas. La candidiasis esofágica, la retinitis por citomegalovirus, este citomegalovirus, hay que sospechar en pacientes, por ejemplo, con VIH que refieren pérdidas de la visión bilateral, ¿no? Se los trata con ganciclovir. Además, también este citomegalovirus en pacientes con VIH puede causar lesiones en la mucosa, como es el caso de úlceras esofágicas, úlceras en el colon, úlceras orales, etc. La encefalopatía por VIH también, la citoplasmosis diseminada, la isosporidiasis y la coccidiomicosis diseminada, el sarcoma de Kaposi, causado por el herpes tipo 8, la tuberculosis tanto pulmonar como extrapulmonar, la neumonía por neumocystis jirovecii, neumocystis carini, nombrado con anterioridad, la toxoplasmosis cerebral, ¿no? Que es la primera causa de focalización en pacientes con VIH. ¿Qué es la focalización? La focalización es un déficit motor. ¿Y qué déficit motor? Se presenta como hemiparesias, convulsiones en el paciente con VIH. Además, también la criptococosis extrapulmonar, la neurocriptococosis principalmente. Lo que causa es una cefalea intensa en los pacientes con VIH. Ahora la categoría B. En cuanto a la categoría B, dentro de la categoría B, ¿qué enfermedades podemos encontrar? Podemos encontrar la angiomatosis basilar, la principal, la candidiasis orofaringea, está en la categoría B. Recordemos que en la categoría C estaba la candidiasis esofágica, ¿no? Podemos encontrar a la displasia cervical o cáncer in situ, a la leucoplasia vellosa, al herpes zóster, a la infección por listeria, y al EPI incluso. Ahora, en la categoría A solo se encuentran 3. Se encuentran las infecciones por VIH asintomáticas, o sea, los pacientes asintomáticos. Por ejemplo, un paciente que se va y le sale, ¿no?, positivo en su prueba, las 2 positivas, pero no tiene síntomas, aquí está, paciente sintomático. La primoinfección, o el síndrome retroviral agudo, también llamado, y la linfadenopatía generalizada, que en realidad es muy raro encontrarla, pero también es parte de la categoría A. Sin embargo, la guía del MINSA, bueno, solo menciona que ahora lo pueden dividir en 4 estadios, en realidad. Estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. Pero siguen concordando que SIDA lo denominan con conteo de CD4 menor a 200. Ahora, en cuanto al tratamiento. Ahora, esas son las indicaciones del tratamiento. Indicaciones de tratamiento: enfermedades oportunistas, nefropatía, conteo de CD4 menor a 500, coinfecciones, pacientes ancianos, gestantes. Pero, ¿qué te dice actualmente la guía del MINSA? La guía del MINSA te dice, no, la guía del MINSA del 2018, salió hace 2 años, te dice, no, ahora trátalos a todos. Trátalos a todos sin importar el conteo del CD4. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora actualmente se ha demostrado, ¿no?, que niveles bajos, niveles por debajo de ciertos umbrales, por ejemplo, niveles inferiores a 1000 de encarga viral, de copias por virus, la transmisión no se da. Es muy difícil que la transmisión se dé. Entonces, ahí lo importante de que el virus del VIH sea tratado, ¿no? Ahí mismo sea diagnosticado, sea tratado también, para evitar la propagación del virus, de que el virus siga propagándose. Entonces, ¿cómo se va a tratar ese virus del VIH? El virus del VIH se va a tratar principalmente
con los inhibidores enzimáticos. ¿Se acuerdan de los inhibidores que les dije? Del gen POL, que expresaba el gen POL, expresaba la transcriptasa reversa, la proteasa y la integrasa, ¿la recuerdan? Ya, ahora, de los cuales va a haber fármacos, por ejemplo, los inhibidores de la transcriptasa reversa. Acá se van a clasificar en dos. Van a ser los inhibidores no nucleósidos, como el efavirenz y la nevirapina, y los inhibidores nucleósidos. Aquí dentro de ellos va a estar una serie de fármacos, ¿no? Como la sidobudina, tenofovir, la lamivudina, endricitabina, bacavir y didanosina. Y los inhibidores de la proteasa, el ritonavir, principalmente, ¿no? Ahora, estos fármacos van a tener ciertos efectos adversos. Comencemos, por ejemplo, en el caso de los inhibidores no nucleósidos, el efavirenz, ¿qué va a causar el efavirenz? El efavirenz como efecto adverso causa trastornos psiquiátricos, por ejemplo, causa ansiedad, alucinaciones, pánico, eso es su principal efecto adverso. En cuanto a la nevirapina, que bueno, actualmente ya está en desuso, ya no se usa tanto ese medicamento, lo que produce es un rash. Ahora, en cuanto a los inhibidores nucleósidos, estos fármacos, principalmente, a ver, la sidobudina. La sidobudina, el principal efecto adverso va a ser la toxicidad hematológica. ¿Y qué causa? Causa anemia grave, macrocítica, causa neutropenia. En cuanto al tenofovir, el tenofovir puede ocasionar falla renal, aunque es raro, pero sí puede ocasionar. En cuanto a la lamivudina y la endricitabina, en realidad son fármacos inocuos. Sus efectos adversos casi son ínfimos, no se dan, y son bien tolerables. En cuanto al abacavir, ¿no? El abacavir, su principal efecto adverso es que produce un rash, al igual que la nevirapina, pero este rash es un poco más intenso. Ahora la didanosina. La didanosina es un fármaco que igual ya está en desuso, está retirado, ya no se utiliza, pero su principal efecto adverso era la pancreatitis. Este fármaco causaba pancreatitis. Y ahora, en cuanto a los inhibidores de proteasa, el ritonavir. Este fármaco, mencionan que es mejor asociado, ¿no? Asociado con otro retroviral, como el lopinavir, por ejemplo. El lopinavir. ¿Por qué? Estos dos fármacos se potencian, pero no aumenta su toxicidad. ¿Y cuál es el efecto adverso? El efecto adverso son los trastornos metabólicos. Por ejemplo, la hipercolesterolidemia y la hipertrigliceridemia. Ahora bien, ¿qué te menciona la guía del MINSA en cuanto al tratamiento del VIH, el TARP? Ya no es TARGA ahora. Ahora te mencionan como TARP, tratamiento retroviral nada más. Te menciona que se utilicen dos inhibidores nucleósidos y un tercer medicamento. Eso es lo que dice tal cual la guía, de los cuales te recomiendan el uso del tenofovir el tenofovir con la entricitabina, que son los nucleósidos, y más el efavirenz. Ese es el esquema de primera línea que se utiliza actualmente. Ahora, ahora vamos a hablar un poco de algunas infecciones asociadas con el virus del VIH. Ahora, a ver, la toxoplasmosis cerebral. En cuanto a la toxoplasmosis cerebral, lo que mencionan es niveles inferiores, en el conteo CD4 inferiores a 100, va a comenzar con la sintomatología. ¿Y qué sintomatología da esta toxoplasmosis, este toxoplasma? Lo principal va a dar convulsiones, va a ocasionar, va a ocasionar hemiparesias, un déficit motor. Además, menciona también que es la primera causa de focalización. Justo la focalización, eso es lo que les menciono. Tú tienes esa sospecha en un paciente rápidamente, lo que debes hacer es pedirle un ataque. Y en el ataque te mencionan que encuentras imágenes captadores en contraste, en anillo mencionan, como podemos observar acá. Aunque el diagnóstico definitivo mencionan que es el
es la biopsia cerebral. ¿Y qué encuentras en la biopsia cerebral? Pues encuentran los bradyzoitos del toxoplasma. El diagnóstico diferencial es el linfoma cerebral primario. ¿Recuerdan en qué categoría estaba el linfoma cerebral primario? Estaba también en la categoría C, ¿verdad? Junto con la enfermedad de toxoplasma. Ahora, en cuanto al... y se manifiesta igual. Y se manifiesta igual a la toxoplasmosis. Tal cual. Además, es la segunda causa de focalización. Este linfoma cerebral primario es causado por el virus del Epstein-Barr, el virus herpes tipo 4. Ahora, el tratamiento es pirimetamina y la sulfadiazina. Y por la hematotoxicidad que da la pirimetamina se agrega el ácido folínico. Aunque actualmente ya este tratamiento ya no está tan usado, pero aún es preguntado. También se puede utilizar, y es el que utilizan actualmente, es el tratamiento con cotrimoxazol. Ahora, en la neurocriptococosis. En cuanto a la neurocriptococosis, ¿cómo llega el paciente? ¿No? El paciente con VIH. El paciente con VIH va a llegar con cefalea intensa, con un dolor de cabeza intensa, de días de evolución que no cede, con tratamiento, con terapia para el dolor, además va a presentar una hipertensión endocraniana. Entonces, y también la neurocriptococosis va a ser la primera causa de meningitis. Una vez sospechada, lo que te mencionan es que tienes que hacer es una punción lumbar evacuatoria. Mencionan que en estos casos, al hacer la punción lumbar evacuatoria, el paciente va a calmar el dolor del paciente al hacer esta punción lumbar evacuatoria. ¿Y qué haces con el líquido cefalorraquídeo que sale de ahí? Pues lo mandas, ¿no? Lo mandas a tinta china, tinción con tinta china, y lo puedes observar en el microscopio. Y se observa así, los neurocriptococos. Pero el tratamiento gold estándar es el cultivo. Podemos observar acá. Ahora, en cuanto al tratamiento de la neurocriptococosis, se menciona que el tratamiento se da en 3 fases. En una fase de inducción, en una fase de consolidación y una fase de mantenimiento. La fase de inducción se va a tener que dar con anfotericina B más fluconazol. En la segunda fase, la fase de consolidación, se da fluconazol, y la tercera fase de mantenimiento con fluconazol también, en dosis menor. Esta anfotericina B más fluconazol se va a dar por 2 semanas. Acá fluconazol se va a dar por 8 semanas. Va a ser un tratamiento extenso en realidad. Y lo olvidaba. En cuanto a estas infecciones asociadas, en conteo menor a 200, se acostumbra a dar tratamiento profiláctico. Es mejor menciona que se puede dar en el caso de acá, con cotrimoxazol, en el caso de toxoplasmosis, y en el neurocriptococo con anfotericina B más fluco. Ahora, en cuanto al tratamiento, a la infección, a la neumonía por neumocitis girovesi, infección por neumocitis girovesi. Menciona que esto generalmente, o sea, encontrar una infección en pacientes por neumocitis girovesi en realidad es raro. Generalmente se da en pacientes inmunosuprimidos, como las demás infecciones, ¿no? ¿Quiénes son inmunosuprimidos? Pues los pacientes con VIH, ¿no? Por ejemplo, miren, se da en pacientes con niveles de VIH, con niveles de CD4 inferior a 200. O sea, que ya son SIDA, están en estadio SIDA, estadio 3. ¿Y qué causa? Causa una neumonía de evolución subaguda, con hiporexia progresiva y tos seca sin expectoración. Acá la disnea es importantísima. Acá llega un paciente con disnea, VIH con disnea, y lo primero que tienes que sospechar es en una neumonía, en una infección por neumocitis girovesi. En cuanto a la radiografía suele estar normal. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico principalmente es directo. Es observar el microorganismo, ¿no? En cuanto al tratamiento, mencionan que el tratamiento es con cotrimoxazol,
Y también el tratamiento profiláctico, la profilaxis, también se le da cotrimoxazol. Ahora bien, mencionan también que se le puede agregar prednisona a los casos graves. Dicen que mejora con corticoides. Ahora, en cuanto a la tuberculosis, que es otra infección asociada. En cuanto a la tuberculosis, ya cuando un paciente con VIH tiene tuberculosis, es estadio SIDA, como ustedes lo han visto, ¿no? Ahora bien, ahora la tuberculosis, ¿cómo se desarrolla? Menciona. Tuberculosis mencionan que niveles de CD4, un conteo mayor o igual de CD4 mayor o igual a 350, generalmente se va a desarrollar una tuberculosis más pulmonar. Pero ya una, un conteo de CD4 inferior a 350 se va a representar más como como, como una tuberculosis extrapulmonar. Principalmente mencionan una TB meningia, una TB a nivel gastrointestinal, a nivel urinario, genitourinario, etc. Ahora bien, miren, esta es la placa de un paciente con TB, ¿no? Donde podemos ver, ¿no? En los ápices, está consolidado principalmente, los infiltrados. Pero, ¿qué sucede en pacientes con VIH y TB, ¿no? ¿Cómo está su radiología? Generalmente en estos pacientes, por ejemplo, ya en pacientes con niveles de CD4 muy bajos, ya las habitaciones ya no vamos a encontrar. Ya, como no va a haber tanto CD4, ya no va a haber una respuesta. Ya no va a haber una respuesta. Además, va a haber infiltrados en glóbulos. Generalmente, cuando es leve, los infiltrados son a nivel superior, ¿verdad? Pero acá los infiltrados, por ejemplo, cuando ya es un VIH ya avanzado, un SIDA ya avanzado, los infiltrados se van a encontrar en los lóbulos inferiores. Además, los infiltrados van a ser unilaterales, ya cuando es grave. El derrame pleural va a ser poco frecuente. Generalmente ya, como ya no va a haber una respuesta, generalmente ya ni siquiera va a haber una consolidación. La radiografía de tórax incluso hasta puede encontrarse normal. Ahora bien, ¿cómo es el tratamiento? ¿No? Yo tengo un paciente con TB y tiene un paciente con tuberculosis. ¿Qué trato primero? ¿La tuberculosis o el VIH? Lo que mencionan es que se debe tratar primero la tuberculosis y luego se trata el VIH. Entonces, por ejemplo, cuando es una tuberculosis pulmonar nada más. El tratamiento, ya lo sabemos, lo mencionó nuestra compañera en la exposición pasada, es con rifampicina, isoniazida, es el RIPE, el famoso RIPE, rifampicina, isoniazida, piracetamina y etambutol. Eso por los dos primeros meses es el tratamiento intensivo, y por los siguientes 4 meses solo con rifampicina y isoniazida. Ahora bien, en cuanto al tratamiento profiláctico, ¿no? Tratamiento profiláctico para tuberculosis en un paciente con VIH. ¿Qué se le da? Se le da tratamiento con isoniazida, 5 miligramos por kilo, se le da por 9 meses, ¿verdad? Ahora, ese es en cuanto a la tuberculosis. Ahora, en cuanto a la diarrea por coccidias. En cuanto a la diarrea por coccidias, esta es una diarrea crónica en los pacientes. Es una diarrea crónica, pero generalmente se manifiesta sin fiebre, no hay dolor abdominal, pero sí lo que sí existe y podemos evidenciar es la pérdida de peso. Además, además estas diarreas son causadas por 3 patógenos principalmente: isosporas, por la ciclospora y por el Cryptosporidium parvum. Este Cryptosporidium parvum es el principal agente causal de estas diarreas crónicas en pacientes inmunosuprimidos, pacientes con VIH, por ejemplo. En nosotros, que somos personas inmunocompetentes, personas, estas bacterias estas diarreas son autolimitadas en realidad, pero en pacientes que presentan alguna inmunosupresión, como es el caso de los pacientes con VIH,
ellos sí presentan una diarrea crónica, ¿no? ¿Y cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace mediante la detección de los quistes o la detección del parásito, que se visualiza mediante la tinción de Kim Jong menciona, que es también llamado así el Nielsen modificado. Ahora bien, en cuanto al tratamiento, lo que te mencionan es que el tratamiento se realiza principalmente con cotrimoxazol y también la profilaxis también se realiza con cotrimoxazol. ¿Ya? Ahora, 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 algo más se quería contar. Creo que eso es todo, si no me equivoco. Sí, eso es todo. No sé si tienen alguna duda, algo que quedó claro para pasar a las preguntas. Hola. Chicos, si tienen alguna pregunta, pueden prender sus micros o lo escriben en el chat. No, para pasar a las Pasa las preguntas. preguntas, digo. ¿Qué? Ya puedes comenzar con las preguntas, Diego. Ya. Ya. A ver, yo les leo entonces, no sé si podrían hablar por el chat o pueden encender sus micros también para que puedan responder, ¿no? A ver, yo les leo la primera pregunta. Enzima del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, cuya función es la síntesis del ADN de doble cadena del provirus, usando como patrón la cadena monocatenaria del ARN viral. O sea, el ARN viral se va a transformar en ADN. ¿Qué enzima hace esto? ¿Recuerdan? La. Sí, exacto, la A. Esto creo que me parece que no ha quedado muy claro. A ver. Voy a intentar escribirlo. Miren, recuerdan que les mencioné que el gen pol, perdón por mi letra, el gen pol, el gen pol va a ser el encargado de expresar enzimas del virus, ¿verdad? Acá van a expresar tres enzimas principalmente. Tres enzimas. La transcriptasa reversa o transcriptasa inversa, la integrasa y la proteasa. Esto es importante, chicos. Ya. Este es una vez que el virus ingresó, el virus ingresó al CD4, van a expresar estas tres enzimas, ¿no? ¿Y qué hace la enzima la transcriptasa reversa? Esta transcriptasa reversa, como sabemos, nuestro virus de VIH es un virus ARN, perdón. Es un virus ARN. Es un virus ARN. Entonces, esta enzima, ¿qué va a hacer? Esta enzima va a transformar, por así decirlo, va a transformar este ARN viral, lo va a cambiar a un ADN viral. ¿Sí? Una vez que está formado ya este nuevo ADN viral, se va a unir con el ADN del CD4, del hospedador. ¿Y quién va a ayudar a esta unión? ¿Qué enzima? La integrasa. Es la que va a integrar el ADN viral con el ADN del linfocito CD4. Entonces acá va a actuar la integrasa, ¿no? Para que se una los dos ADNs, para que se integren. Y bueno, esta tercera enzima, que es la proteasa, ¿qué va a hacer? Esta en realidad se va a encargar principalmente ya de la maduración final de estos nuevos virus del VIH que han sido replicados, van a salir, ¿no? Entonces, exacto, como menciona la compañera, la clave, ¿cuál es la enzima encargada
en la síntesis, en la transformación, en la síntesis del ADN, o sea, la transformación de ARN a ADN, exacto, la transcriptasa reversa. ¿Mediante quién Pol? ¿Qué gen lo transcribió? El gen Pol. Ahora, siguiente. Bueno, está la transcriptasa reversa. La pregunta 2. La primera interacción entre el VIH y las células humanas al momento de la infección, ¿cuál es? ¿Recuerdan? ¿La B? Exacto. La unión del GP120 con los receptores CD4. Esta es la primera interacción que se da. Sí recuerdan que les mencioné, ¿no? Esta es la primera reacción. Y esta glucoproteína 120 con esta glucoproteína 121, ¿por qué gen es estructurado? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan el gen? Bueno, es el gen M, que se encuentra en la envoltura. Estos van a transcribir, van a expresar este par de genes, ¿no? La interacción CCR4 o CCR5 no hay ninguna interacción porque estos son del propio linfocito, del linfocito CD4, del TCD4. No puede ser. Ya, listo. Un paciente diagnosticado con síndrome retroviral agudo se clasificará en qué estadio, según... ¿Recuerdan? ¿Alguien? Estadio A. No escucho. Sí lo podrían escribir y alguien lo puede leer. La. Sí, exacto. ¿Qué es el síndrome retroviral agudo? El síndrome retroviral agudo es la prima infección, ¿verdad? Exacto. Estadio A. En la clasificación de la infección por el virus de VIH de la CDC de 1993, se considera criterio de definición de SIDA. Criterio de definición de SIDA. CD4, conteo de CD4 menor a 200 también, ¿verdad? Pero también les mencioné ciertas enfermedades. Ah. ¿Qué enfermedad? Ajá. ¿Alguien más? Sí, era. Sí. Exacto, la neumonía por neumosis girovesi, ¿no? En cuanto a la clave A, recordemos que la candidiasis, si bien esta infección se da en estadios ya con niveles de CD4 menores, por ejemplo, menores de 350, la candidiasis a nivel orofaringio es categoría B. La que es categoría C es la candidiasis esofágica. En cuanto a la linfadenopatía generalizada persistente, es una categoría A. En cuanto a la neumonía por neumocitis girovesi, junto con el sarcoma de Kaposi, junto con la TB, infección por toxoplasma, infección por coccidias, etc., son categorías C que son definitorias de SIDA. En cuanto a la angiomatosis basilar, ¿recuerdan en qué categoría está? La B. Exacto, está en la categoría B. Y la glucoplasia vellosa oral también está en la categoría B. Entonces, acá la clave sería neumonía por neumocitis girovesi. El periodo de ventana para el ELISA VIH, ¿recuerdan qué medía el ELISA? Medía anticuerpos, ¿verdad? Todos te medían anticuerpos. Pero ya el ELISA, el último ELISA, que es el ELISA de cuarta generación, no solo te mide anticuerpos, sino que también te mide antígenos. ¿Qué antígeno? Antígeno P24, que se encuentra en la cápside del virus. Ahora bien, te preguntan, ¿el periodo de ventana para el ELISA, ELISA VIH hace referencia a alguien? ¿Alguien recuerda la clave? La C. Exacto, la clave C. La clave C. ¿Por qué? O sea, ¿qué te mide exactamente, como le decía diciendo, el ELISA te mide anticuerpos? Es lo que te mide así, el ELISA en general, ¿no? No hablando de primera, segunda, tercera ni cuarta general. En general te mide anticuerpos. Pero estos anticuerpos aún no son detectables. Ese es el periodo de ventana. El periodo de ventana
¿Qué es el periodo de ventana? El periodo de ventana es el tiempo que tarda una prueba para que se haga positiva. Es el tiempo que tarda. Por ejemplo, ¿y se recuerdan cuánto tiempo demora en hacerse positiva la prueba de ELISA? 5 días. La última, de cuarta generación. ¿Cuál? 5 días, creo. ¿Cuántos? 5 a 10 días, 5 a 15 días. 15 días. 15 días, exacto, Arturo. Olvidaba también, en cuanto al diagnóstico, olvidaba mencionarles una cosa, en cuanto al diagnóstico para menores de 18 meses. El diagnóstico para menores de 18 meses se hace con PCR. Ese es el diagnóstico definitivo. La prueba definitiva que se hace, prueba confirmatoria. Y ya para nosotros, mayores de 18 meses, niños, jóvenes, adultos, demás, mayores, se hace con la ELISA actualmente, según la guía que les había mencionado, el MINSA. Ahora bien, el periodo de ventana, entonces, para ELISA, y la presencia de anticuerpos en cifras aún no detectables, ¿no? Pero ya estás haciendo anticuerpos, pero no detectables. En el caso de ELISA de cuarta generación, como dice Arturo, 15 días, ¿no? PCR demora 10 días en detectarlos. La mayoría de las infecciones oportunistas en pacientes con VIH se producen cuando la cuenta de CD4 es menor a La D. sí, menos de 200. Y niveles menos de 200 ya es categoría SIDA. En el paciente con infección VIH-Sida, el compromiso neurológico que da signos de focalización con más frecuencia. Toxoplasma. Exacto. Toxoplasma. ¿Y la criptococosis qué causa? En un paciente con VIH. ¿Qué? Meningitis. Claro, la primera causa de meningitis. ¿Y también qué causa? ¿Cómo llega el paciente? Y hay que hacer sospecha rápidamente. Con dolores de cabeza muy intensos, con una hipertensión endocriniana total, que la única forma de que ceda es con punción lumbar. Vas disminuyendo la presión intracraneana y el dolor cede. Bien, toxoplasmosis. En relación al conteo de linfocitos CD4, para iniciar targa en pacientes con VIH, ¿sobre cuál de los siguientes valores se recomienda que el paciente inicie tratamiento para obtener mayor beneficio a largo plazo? Es una pregunta antigua. ¿Saben con cuánto es? ¿Con cuánto se pedía antes para recién dar tratamiento? Aquí en el 500 Perú. o 350. 500. Te mencionaban que valores menos de 500 recién tenías que dar tratamiento targa. Pero actualmente, como les digo, la nueva guía acá del MINSA 2018, marzo 2018, menciona que el tratamiento retroviral es para todos. Una vez diagnosticado tienes una semana para iniciar con su tratamiento retroviral. Sí, está bien, 500. Uno de los siguientes antirretrovirales usados en el tratamiento del VIH puede causar neutropenia y anemia grave por su toxicidad en la médula ósea. ¿Recuerdan qué fármaco era? Sí, ¿no? Ácido, budina. ¿Qué? Sidobudina. Sí, sí, la sidobunina, exacto. La sidobunina. ¿Recuerdan qué causaba el efavirenz? Trastornos psiquiátricos. La nevirapina, bueno, es un fármaco ya no utilizado y está en desuso, pero bueno, causa rash. Y el tenofovir, bueno, puede ocasionar falla renal, ¿no? La última pregunta. Gestante con VIH positivo diagnosticado durante el control prenatal. La terapia antirretroviral triple se debe iniciar desde las... ¿Saben de qué semana? Yo no les he hablado de esto. Pero ¿saben desde qué semana se tiene que dar el tratamiento antirretroviral? 28. Bien, dirán, pucha, te llego, no me he explicado, pésimo servicio. Bueno, acá les voy a explicar un poco. En cuanto al VIH y el embarazo, te menciona que existe 3 estadios clínicos, ¿ya? Para poder responder la pregunta anterior. Mencionan 3 escenarios. El primer escenario es cuando la paciente está gestando y se entera que tiene VIH, ¿ya? Se entera que tiene VIH en plena gestación.
va a su primer control y se entera que tiene VIH en su primer control. Entonces, ¿qué te menciona? Te tienes que esperar que hasta la semana 14 y se le da el tratamiento triple, la terapia triple, el TAR, ¿no? ¿Y con qué se le da este tratamiento? Se le da con el efavirenz, la lamivudina y el tenofovir, su terapia triple. El segundo escenario es el escenario que todos quisiéramos, ¿no? Es cuando ya la paciente sabe que tiene VIH y se embaraza, porque ahora, o sea, actualmente una persona con VIH puede hacer su vida normal, claro, siempre y cuando esté bien tratado, ¿no? Como les decía, niveles menores en carga viral, menores de 1000, la transmisión es casi imposible, o sea, es rara. Entonces es lo que se busca, ¿no? Entonces que el paciente, la persona puede hacer su vida normal. Entonces este es el segundo escenario, ¿no? Donde la gestante está recibiendo, ya sabe que está recibiendo su carga y ella se embaraza. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Siguen con su tratamiento, no hay problema, pueden seguir con su tratamiento. Y el tercer caso, que yo considero que es el caso, creo, más grave, o bueno, creo que más desesperante, es el caso cuando la paciente llega, ¿no? Un paciente clásico, por ejemplo, quizás no es, si hay algún compañero que ha hecho testosterona, está acá en la exposición, no sé, pero son los pacientes, por ejemplo, que llegan y se enteran que tienen VIH en pleno trabajo de parto, llegan en trabajo de parto y se enteran, ese es el tercer escenario. ¿Y ellos qué se tienen que hacer? Cesárea, tienen que hacerle cesárea, definitivamente cesárea. ¿Y cómo se da? ¿Y qué se le administra algún fármaco? Pues sí, se le administra sidobudina por vía endovenosa durante todo el trabajo de parto hasta ligar el cordón. Y en el niño, al neonato, al recién nacido, lo que se le da es sidobudina también, por 6 semanas, y luego se le hace su control con su PCR, ¿no? Para ver si es VIH. En realidad la transmisibilidad es baja, pero se puede dar. Pero ¿qué pasa si la paciente llega y, por ejemplo, con rotura de membranas, o por ejemplo ya está con dilatación más de 4? Ya en esos casos, parto vaginal, no hay de otra, ¿no? Igual, ¿no? Se le da la sidobudina por vía endovenosa. Esos son los 3 escenarios. Entonces ya con eso se podía responder la 10ª pregunta, ¿no? Gestante con VIH positivo diagnosticada durante el control prenatal, la terapia antirretroviral triple se debe iniciar desde las... 14 semanas. Exacto. Bueno, eso es todo, compañeros. Creo que si tienen alguna duda o algo, o alguna acotación de repente,